Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo Delgado, soy estudiante de último año de la Universidad de Caldas. El tema que me tocó es sarampión, el último tema de esta revisión de enfermedades exantemáticas de la infancia que realizó el Semillero de Investigación en Pediatría SIP en conjunto con nuestro semillero CIER, ¿cierto? Semillero de Investigación en Dermatología. Bueno, comencemos. Para hablar del sarampión, empecemos a hablar un poco sobre la historia del sarampión. Resulta que el sarampión ya afectaba a la especie humana desde hace más de 5.000 años. Su primera descripción fue realizada por un médico persa que se llamaba Ramsés, aproximadamente en el siglo X, y fue introducido en las Américas en el siglo XVII por los colonizadores europeos, principalmente por los españoles, franceses, ingleses y holandeses, ¿cierto? Ya en el año 1954, J. Enders y T. Pebbles informaron por primera vez el aislamiento del virus del sarampión en sangre y secreciones. Y con ese aislamiento que se sacó pues la primera cepa, que fue la cepa de Edmonton, en honor al primer paciente donde se aisló esta cepa del virus, fue donde se sacó este virus, se logró atenuar, principalmente en preparaciones de embrión de pollo, y se sacó como tal esa primera vacuna experimental que era monovalente. Esa primera vacuna era solo del virus del sarampión, no era triviral ni nada por el estilo. Ya en la primavera de 1963 la FDA en los Estados Unidos aprueba como tal esta primera vacuna contra el sarampión. Y luego, Mauricio Gileman, este personaje es muy importante porque él fue el que creó como tal la vacuna de las paperas, pero también fue el que juntó esa vacuna de las paperas con la vacuna de la rubeola y la del sarampión para originar la vacuna de la triple viral, que es la que conocemos actualmente. Bueno, importante, hay tres cepas principales de vacunas contra el virus del sarampión. Tenemos la de Edmonton, que es la que les comenté, la de Shawar, entre más abajo son más atenuadas, entonces Shawar es más atenuada, luego sigue la cepa de Eders-Moranten, que es aún más como tal atenuada. La importancia de esto es que la actual cepa que se utiliza en vacunas en la triple viral es la de Shawar, y la cepa de Moranten se deja como tal, como en los Estados Unidos, como única vacuna, o sea, no tiene asociado virus, ¿cierto? Más virus, solo es una única vacuna de sarampión. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la definición y la característica del sarampión. Esta es una enfermedad eruptiva o exantemática cuya clínica es típica. O sea, realmente la clínica del sarampión ya se ha descrito, ya se sabe cómo es muy típica. Tiene ciertos patrones que sigue. Lo importante es que esta entidad provoca numerosas complicaciones, especialmente respiratorias, las hemopatías y neurológicas, como la encefalitis, que se clasifican en tres, que vamos a hablar más adelante. Estas pueden ser graves, incluso mortales, y pueden dejar secuelas. Importante clasificar tres poblaciones de riesgo para complicaciones, ¿cierto? Y muerte. Los jóvenes lactantes, los inmunodeprimidos y las mujeres embarazadas. Bueno, gracias a Dios la vacuna ya es universal, ya está, gracias a la OMS también, en planes de vacunación, está en todo el mundo, en los PAI, los programas amplios de inmunización. Y esto ha cambiado y ha hecho que la epidemiología de esta enfermedad cambie y mude. ¿Por qué? Porque antes era una enfermedad que se presentaba muy frecuentemente en la infancia, principalmente en la edad preescolar y escolar, pero actualmente esta enfermedad ya ha pasado a ser a poblaciones mayores, y esto se debe principalmente a que la población vacunada desde la infancia, y hay población no vacunada desde la infancia que crece y se expone como tal al virus. Y lo vamos a entender un poco más adelante, pero aclararles una cosa, que principalmente estaba en países industrializados, donde hay esas campañas antivacunas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una inmunidad de rebaño, ¿cierto? En la población que se vacuna, pero hay ciertas personas que no se vacunan en la infancia, pero que van creciendo y luego se pueden exponer cuando sean adultos al virus del sarampión, no tienen inmunidad contra este virus del sarampión, y ya ahí como tal es donde se presentan estos casos más notorios a nivel pues terráqueo. Y también en países subdesarrollados donde la población no recibe las dos dosis de inmunidad ante el sarampión o no se inmuniza. Y ya como característica del sarampión, es una enfermedad que es altamente contagiosa, y realmente se transmite a través de gotitas en el aire, pero principalmente de forma de aerosol, ¿cierto? En el prodromo que vamos a entender o conocer como el prodromo de esta infección, donde el paciente va a tener síntomas catarrales, tos y estornudo, y esa característica es la principal entidad o parte de la infección de la enfermedad donde el paciente es más contagioso, ¿cierto? Bueno, continuemos. Ahora hablemos un poco del virus del sarampión. El virus del sarampión pertenece al género Morbillivirus y es de la familia de los paramyxovirus o paramyxoviridae, ¿cierto? Es un virus
con envoltura externa lipoproteica, es lábil al calor. Realmente los rayos ultravioletas, el sol, el calor van a desnaturalizar este virus. Y él tiene un diámetro de alrededor de 100 a 250 nanómetros y el ARN es de polaridad negativa no segmentado. Es un ARN que es antisentido y monocatenario. Y va a codificar 8 proteínas estructurales, las que ustedes ven ahí en pantalla. Las proteínas H, también llamada HA, es la hemaglutinina, las proteínas F de fusión, la N que es nucleoproteína, la proteína P que es fosfopolimerasa, la L proteína grande y la proteína M de matriz. Bueno, vamos a clasificarlas en 2 grupos. Las proteínas principalmente nucleares, realmente las proteínas que van en el núcleo, y las proteínas que van en la membrana, que son antigénicas. Entonces tenemos las proteínas nucleares, que son principalmente la N, la P y la L, la proteína grande, que es la L, la P y la N. Esas proteínas se van a asociar con el ARN y van a ayudar como tal cuando ya el virus entra a la célula y favorecerá su replicación, ¿cierto? Pero las proteínas más importantes, la proteína de la matriz, que se asocia a la envoltura, ¿cierto? Y la proteína H y F, porque la proteína H y F son las principales dianas antigénicas frente a la producción de anticuerpos por medio de las vacunas para erradicar y atacar como tal ese virus del sarampión. Y lo vamos a entender más adelante cuando veamos cómo infecta este virus al huésped. Esto pues es para que vean realmente las proteínas. Abajo podemos ver el panel genómico y miren que hay otras proteínas, la C y la B, que también interfieren en la replicación de este virus en la célula, pero pues realmente no hablaremos mucho de esto, de la parte molecular. Bueno, la replicación viral. Entonces, la infección se inicia luego de la unión de la hemaglutinina H. Resulta que las proteínas de membrana, que es la H, y la proteína de fusión, que es la F, ¿cierto? Esas proteínas son las que me van a permitir el anclaje de este virus a la célula, ¿cierto? Principalmente la H, ¿cierto? Y esta H tiene ciertos receptores a los que se ancla, que se han encontrado principalmente el CD150, se encuentra en macrófagos, células dendríticas, linfocitos T y linfocitos B, pero también en células dendríticas se ha encontrado el receptor de lectina tipo C, ¿cierto? Resulta que aún no se han encontrado más receptores, pero se sabe por el tropismo que tiene este virus por diferentes tipos de células y tejidos de que pues, tiene que tener más receptores que células epiteliales. Entonces ahí hay una discusión en la parte de infección viral, si es principalmente en vía respiratoria o se da la replicación y la infección en células inmunitarias. Entonces, luego de que se ancla la proteína H con el receptor de membrana, sea cual sea, la proteína después de fusión F va a interactuar e induce esa fusión del virus contra la membrana, liberando como tal todo ese complejo ribonucleoproteico al citoplasma, y ya ese complejo ya empieza a replicarse, a transcribirse y a generar entonces como tal nuevas copias de ARN y también los componentes proteicos del virus. Luego esto se une como tal y salen de la membrana. Importante. Entonces, generalmente se piensa o se sabe, o lo que se había dicho con certeza era que el virus infecta y se replica primero en células del aparato respiratorio, ¿cierto? Para diseminarse luego en linfonodos regionales y desde ahí a través de monocitos se disemina y genera la viremia. Pero, como les dije, se ha encontrado últimamente que la principal diana de este virus son células inmunológicas, principalmente los linfocitos T y B, por lo cual entonces también se demuestra o se relaciona con la inmunosupresión propia de la enfermedad. Resulta que el sarampión va a afectar de tal manera esas células inmunitarias que generan en el periodo de la enfermedad también un periodo de inmunodeficiencia, por lo cual el paciente que presente sarampión tiene mayor riesgo de presentar una complicación por otra entidad, otra patología, de tener neumonías bacterianas o neumonías de otra entidad viral, de complicarse y de morir, ¿cierto? Y pues miren el tropismo celular de este virus, está por células respiratorias, inmunológicas, el epitelio, el endotelio y también neuronas, pues el sistema nervioso. Bueno, acá es como tal un resumencito de todo, no me voy a detener, solamente decirles que hay 2 receptores principales, el CD105, pero el CD46 es el que se da como tal aislado en que el receptor CD46 se fije al virus de la vacuna. Entonces el virus atenuado es el que entra por el CD46, pero mientras el virus que no es atenuado, que es salvaje, va a entrar como tal en el CD150.
por medio de este. Bueno, entonces, hablando de la inmunodeficiencia que genera el virus del sarampión, podemos entender y aquí en esta tablita encontrar diferentes datos de qué ocurre en la evolución de esta enfermedad en cuenta con el sistema inmunológico. Entonces, vemos que los leucocitos, entonces vamos a tener disminución de los linfocitos T y disminución de los linfocitos B, vamos a tener también disminución de los natural killers, ¿cierto? De los T ayudadores o T helper, vamos a tener niveles plasmáticos más elevados de interferón, pero disminuye su producción, plaquetas pueden estar también disminuidas, el complemento alterado, las inmunoglobulinas ahí están disminuidas, mientras que la M pues obviamente aumenta por la infección, entre otras. Y incluso en el inicio del exantema se puede encontrar la proteína C pues aumentada, ¿cierto? Entonces miren cómo hay diferentes hallazgos pues indirectos, inespecíficos, pero que nos dicen que el virus de sarampión puede afectar el sistema inmunológico. Bueno, llegamos a la epidemiología. Antes de la introducción de la vacuna, el sarampión era una enfermedad obligatoria en la niñez. Casi los mayores de 20 años, el 90% de esos mayores de 20 años habían estado expuestos al virus del sarampión y causaba epidemias grandes en proporciones cada 2 a 3 años. Y esto tiene que quedar muy claro, en los países de clima templado, en los meridianos hacia los polos, ¿cierto? Más cerca hacia los polos tenían esos brotes principalmente en primavera y en invierno, mientras que en regiones tropicales podían estar todo el año, pero principalmente se daban en estaciones de lluvia. La mortalidad llevaba a ser 1 en 1000 casos, ¿cierto? Y ustedes ven ahí entonces un reporte de la OMS que va de 6 meses, que va desde diciembre de 2014 hasta mayo del 2015, de brotes de sarampión en el mundo. Y vemos que en Colombia no hay. En este periodo del 2014 al 2015 no hubo, pero vemos que en América hubo en Brasil, en Estados Unidos y también en México y en Chile. Miren que el mapa es muy, muy raro de entender. ¿Por qué? Porque uno piensa, bueno, en los estados industrializados como Europa debería haber menos casos o nulos, ¿cierto? Pero realmente es que hay varios casos y es por el grupo de antivacunas que hay en estos países, ¿cierto? Y claramente mayores casos en países subdesarrollados, principalmente africanos y en Asia. Pero pues bueno, en América se sabe que la mayoría de estos casos son importados y ahorita les explico por qué. Es importante definir que esto persiste como un problema de salud pública aún en numerosos países. Y este es el mapita como tal de los países, pero de la vacunación. Entonces miren que realmente en Colombia el 90% de los niños y esta población está vacunada, mientras que en otros países como Argentina el 80-89%. Y de ahí sigue disminuyendo hasta países africanos que logran solo tener 50 al 79%, incluso menos del 50% de la población vacunada, siendo un problema de salud pública. Y se ha determinado que el virus del sarampión como tal es una de las patologías que se pueden prevenir muy fácilmente con la vacunación. Y si disminuye la vacunación, puede volver a reemerger esta entidad. Bueno, ahora sí vamos a lo que vamos, la patogénesis. Los seres humanos somos los únicos huéspedes naturales, ¿cierto? Se transmite por exposición directa, microgotas en el aire o aerosoles. Y el periodo de incubación es típicamente de 8 a 12 días con una media de 10 días. Los pacientes son contagiados desde el primero al segundo día antes del inicio de los síntomas o más exactamente 4 días antes del exantema y hasta 4 días después de la aparición de este exantema. El R sub 0 es de 15 a 20. Eso quiere decir que cada paciente que presente sarampión puede contagiar 15 a 20 personas susceptibles a la entidad. O sea, es un contagio muy, muy alto. Miren esta tablita al lado, va a ver como la secuencia de patogénica de la infección por virus del sarampión, pero eso lo vamos a ver mucho mejor más adelante, pero se las dejo ahí para que pues, luego la estudien. Antes de hablar más sobre la fisiopatología y la clínica del sarampión, miren, esta es una guía del Hospitalito Infantil, donde vamos a mirar el tipo de aislamiento para cada patología. Aquí hay diferentes patologías que ya hemos visto, entonces infecciones virales, infecciones bacterianas, pero la que nos importa es el sarampión. Miren que se debe hacer un aislamiento por aerosoles más precaución estándar, porque el sarampión realmente tiene microgotas y aerosoles, menos de 5 micras. Recuerden que la protección con mascarillas, estas mascarillas me van a proteger principalmente por encima de 5 micras y la mascarilla N95 protege por encima de 0,3 micras. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿cierto? Y tiene que tener un aislamiento hasta 7 días después de la aparición como tal de este brote en personal no inmunodeprimido. Ahora sí, la historia clínica. ¿Qué encontramos principalmente? Entonces vamos a encontrar al principio un periodo de incubación, ¿cierto? De promedio 10 días, 10 a 12. Y los prodromos luego empiezan
que duran más o menos unos 3 a 4 días hasta el inicio del exantema. Entonces, ese se llama el periodo prodrómico. Este periodo prodrómico se caracteriza principalmente entonces, por fiebre, es una fiebre que va increciendo, puede llegar hasta 30.5 grados, malestar general, conjuntivitis, síntomas catarrales, ¿cierto? Coriza, tos, e incluso se ha detectado pues, la tos perruna, la laringotraqueitis por sarampión. Luego, entre el periodo prodrómico y el periodo exantemático encontramos las manchas de Koplik, que es un enantema patognomónico del sarampión y es patognomónico, o sea, los que presentan estas manchas es muy probable que tengan el sarampión. Se pueden presentar 1 o 2 días antes y durante 2 días después del inicio de la erupción, ¿cierto? Y luego encontramos un exantema morbiliforme, típico del sarampión maculopapular generalizado, suele alcanzar su punto máximo en 3 días y comienza a desaparecer 4 a 5 días principalmente. Los lactantes pueden presentar en el periodo prodrómico la famosa fase sarampionosa. Esta fase es una fase de características congestivas del neonato y del lactante. Bueno, este cuadrito es como el más importante y quiero que tengan mucha atención en este cuadrito porque ahí está resumida toda la clínica del sarampión, el periodo de incubación, luego vemos cómo aparece la fiebre con los prodromos, síntomas de resfriado, conjuntivitis, la tos. Miren cómo luego, más o menos al 4.º día, empieza el exantema, pero antes, entre el prodromo, el periodo prodrómico y el periodo exantemático, están las manchas de Koplik, el enantema, y luego miren que van desapareciendo los prodromos la tos, pues es uno de los únicos prodromos que sí puede durar bastante, incluso después, hasta después de desaparecer el exantema, pero miren que la fiebre tiene su pico máximo increciendo cuando empieza el exantema y luego va, después, a medida que el exantema va progresando, va a bajar esta fiebre. Eso es como lo principal. Bueno, ahora vamos a las manifestaciones clínicas como tal y estas descripciones de esta clínica para ya empezar a ver las imágenes. Entonces tenemos prodromos, las manchas de Koplik, el exantema maculopapular y también tenemos otras dos que son las líneas de Stimson y las manchas de Hermann que se pueden encontrar en esta patología, en esta enfermedad. Entonces las manchas de Koplik, ¿qué son? Son pequeñas máculas de color rojo brillante que tienen una mancha azul blanca de 1 a 2 milímetros en su interior y por lo general estas se van a observar en la mucosa bucal cerca de los segmentos molares o carrillos. Luego tenemos el exantema maculopapular. Máculas y pápulas eritematosas, no puringinosas, que van a comenzar principalmente detrás de las orejas y en la frente, ¿cierto? Y luego estas van a progresar de forma centrífuga hacia afectar el cuello, luego el tronco y por último las extremidades. Las lesiones, estas pueden incluso unirse, confluir en cara y cuello principalmente, pero es importante tener que este exantema maculopapular está presente, pero también alrededor de este exantema puede haber, o sea, la característica es que haya piel sana, ¿cierto? A diferencia de otras entidades. Después de resolver ese exantema se puede encontrar descamación o una pigmentación amarillenta que luego resuelve, ¿cierto? Ahora, las líneas de Stimson son zonas hemorrágicas en el párpado inferior y las manchas de Hermann son puntos blancos grisáceos de 1 milímetro de diámetro en amígdalas y incluso otra literatura indica paladar que pueden confundirse incluso con la herpangina. El rash es en dirección cefalocaudal, siempre de arriba a abajo, y uno de los hallazgos que podemos encontrar en la literatura es que puede desaparecer este exantema con la digitopresión. Bueno, la Organización Mundial de la Salud reporta o define como caso sospechoso cualquier persona con exantema maculopapular, generaliza una fiebre alta y algunos prodromos, como tos, coriza, conjuntivitis. Pero realmente hay pruebas que vamos a ver más adelante. Bueno, siguiendo, entonces acá vamos a empezar a ver las imágenes. Acá tenemos uno de los prodromos del sarampión, la conjuntivitis, y vemos en esta imagen un paciente que tiene conjuntivitis palpebral que se extiende hasta el borde del párpado. La otra tenemos un paciente que tiene zonas inflamatorias próximas al párpado inferior que presentó 2 días antes de la fiebre, pero incluso aquí, digamos que no encontré una imagen clara de las líneas de Stimson porque realmente es un signo, también llamado signo de Stimson. Y pueden ver acá no se puede ver muy bien, pero digamos acá uno podría ver esa línea horizontal, palpebral, inflamatoria hemorrágica. Y en esta niña, ustedes ven, no sé si pueda, no puedo, bueno, para que ustedes lo pudieran ver de pronto con el mouse, aquí. Y en la niña, aquí. Bueno, ahora las manchas de Koplik, ¿cierto? Que es el enantema de 1 a 3 milímetros blancas en la mucosa de los carrillos, blancas osculadas en la mitad con un punto eritematoso.
una lora eritematoso, perdón. Y acá tenemos las manchas de Harman, que realmente esta imagen, aunque en la literatura, en el artículo que revisé, nos hablaban de manchas de Harman, podría confundirse con la de prankina, pero la característica de estas manchas es que se encuentran en amígdalas, principalmente. Y el exantema maculopapular, ¿cierto? Ustedes ven ahí, entonces, el exantema eh, máculas y pápulas eritematosas no purinquinosas en un niño de 3 años, en abdomen, ¿cierto? Importante, esos pacientes también pueden presentar en la exploración física general linfadenopatías generalizadas, diarrea, vómito e incluso las plenomegalias, ¿cierto? Y bueno, vamos a continuar. Este es otro paciente en periodo exantemático. 4 días post-prodromo se encontró la aparición ya del exantema, estas máculas y pápulas que ya les describí. Y este es un paciente de color ya con la piel descamada, entonces ya está en el periodo de convalecencia, empieza a descamarse esa piel y ya eso indica la curación o inicio de la curación como tal desinfección por medio pues, del sarampión. Bueno, ya vamos a llegar a ir finalizando. Tenemos laboratorios y el diagnóstico. Importante tener claro que hay varias pruebas, principalmente las serológicas, que muestran o miden los anticuerpos, ¿cierto? La ELISA, la PCR, que también puede ser PCR con transcriptasa reversa, pero el diagnóstico principal es clínico y con una asociación epidemiológica, y más que todo en las Américas, donde los casos son importados. Bueno. Ahora, serología. ¿Cómo se diagnostica por medio de la serología? Entonces, un paciente con clínica se le hace la serología y encontramos inmunoglobulina M positiva o un aumento significativo de la concentración de anticuerpos de la inmunoglobulina G. La IgM se encuentra positiva cuando aparece la erupción y dura más o menos alrededor de 30 a 60 días pues después de esta erupción. O sea, se va a encontrar como positiva en este rango cuando empieza esta erupción. Puede estar ausente, claro, en personas que hayan sido inmunizadas, que hayan recibido todo el esquema de vacunación o que hayan presentado la patología, el sarampión anteriormente, el virus salvaje. Y la inmunoglobulina G aparece 2 semanas después del inicio de la erupción, o sea, ya es más tardecito, y puede alcanzar su punto máximo más o menos de 4 a 6 semanas después de la aparición, ¿cierto? Entonces acá en este cuadrito ustedes van a ver entonces principalmente la respuesta inmunológica, ¿cierto? Y la respuesta de citoquinas. Entonces, miren que la infección por el virus del sarampión provoca una respuesta de tipo TH1 al principio, ¿cierto? Con expansión de linfocitos TCD4 y producción de interferón gamma. A esta respuesta ya que permite un poco del aclaramiento o eliminación del virus, le va a seguir como tal una respuesta TH2. Y esa respuesta TH2 me permite una expansión clonal de linfocitos TCD8 y una producción de interleuquina 4 e interleuquina 8, perdón, interleuquina 4 e interleuquina 10, que va a permitir la aparición de anticuerpos protectores, inmunoglobulina M y posterior la inmunoglobulina G, ¿cierto? La erupción está ligada a la reacción inmunitaria adaptativa del huésped con invasión de los focos de replicación viral por linfocitos CD4 y CD8 que permiten iniciar como tal ese aclaramiento viral. Entonces miren ahí el pico como tal, primero de CD4, luego CD8 y miren la inmunoglobulina M, la G, y miren que la inmunosupresión puede estar prolongada incluso semanas después de desaparecer, de uno curarse de sarampión. Y ahí está también la tabla de citoquinas y recordar después que la IgM es un pentámero y la IgG pues no tiene 5, sino que solo es 1. Bueno, en esta parte de esto encontré un artículo, es muy curioso, miren que ahí realmente muestran en qué momento podemos tomar la prueba de inmunoglobulina M sérica, o sea, la serológica, en suero o en saliva y la PCR. Principalmente la serológica, lo ideal es en la erupción maculopapular y la PCR incluso se podría tomar antecitos de la erupción maculopapular antes de que aparezcan los prodromos. De mencionaros rápidamente esto es algo importante, se ha encontrado la genotipificación del virus de sarampión. El sarampión serotípicamente solo tiene un serotipo, eso indica que no tiene una variabilidad antigénica y por lo cual la vacuna que se inventó desde hace mucho tiempo es muy eficaz, él no muta los antígenos, por lo cual las vacunas siempre son eficaces, eso es una gran ventaja, a diferencia de otros virus, por ejemplo el VIH, etcétera. Y algo importante que tenemos que entender es que actualmente las Américas se considera que es el primer continente que tiene el sarampión resuelto, o sea, que no tiene sarampión endémico, está libre de sarampión. Los únicos casos de sarampión que llegan a tener son casos importados. Y la genotipificación me ayuda a determinar la cepa del virus y de qué parte del globo
proviene, ¿cierto? Esta es una tablita. En Colombia, entre el año 2010 y el 2014 se reportaron en 3 años sarampión aquí, pero ese sarampión no era endémico, era importado. Miren que en el 2011 se presentó más o menos de 6 a 20 casos con el genotipo D4 y en el 2012 y el 2013 fueron realmente un caso con el D4 y el NA. Ahora el diagnóstico diferencial. Entonces, lo más probable que tenemos que determinar es las reacciones de hipersensibilidad a fármacos que tengan presenten una erupción morbiliforme y la rubeola, ¿cierto? Que es el principal diagnóstico diferencial. A la izquierda ven la rubeola y a la derecha van a ver la enfermedad de Kawasaki, que siempre hay que descartarla. Pero bueno, antes, muy probable, luego sí considere siempre fiebre maculosa de las montañas rocosas, púrpura de Genosch-Schönlein, otras infecciones virales que ya hemos visto, también de las enfermedades exantemáticas de la infancia, y siempre descartemos la enfermedad de Kawasaki, entre otras etiologías. Y aquí entonces vamos a ver, esta imagen corresponde a un caso que tenga de un paciente que tiene fiebre maculosa de las montañas rocosas, transmitida pues, por garrapatas. Listo, esta tablita no me va a detener, solamente es para que miren, me parece muy curioso y muy chévere porque realmente acá incluyen todas las etiologías que pueden presentar exantemas maculopapulosos y los van clasificando como tal, entonces todas las entidades pueden confundirse en algún momento con el sarampión, pero realmente el principal diagnóstico diferencial como tal es la rubeola. Y aquí lo encontramos, es un exantema rosado que no confluye, o sea, no es confluente y puede presentar adenopatías occipitales, retroauriculares y cervicales. Y este exantema no va a ser cefalocaudal. Bueno, ahora las complicaciones ya estamos acabando, para que se animen un poco. Las complicaciones entonces son más frecuentes en menores de 5 años y mayores de 20 años. Tenemos entonces complicaciones frecuentes como la otitis media aguda, luego tenemos la neumonía, que es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, en desnutridos, en personas que tengan deficiencia de vitamina A. Y incluso los pacientes que son inmunodeficientes pueden presentar mayor riesgo de presentar neumonía, valga la redundancia, neumonía de células gigantes, ¿cierto? Y la laringotraqueobronquitis o la laringotraqueitis o el famoso CRUC, miren este signo, es un signo radiológico que se llama el signo de campana o de lápiz, donde se ve la obstrucción como tal de esa glotis, puede presentar también diarrea aguda. Ahora, las no frecuentes, ¿cuáles son las no frecuentes? La encefalitis posinfecciosa, que es de 1 a 1000, se presenta. La panencefalitis esclerosante subaguda, esta es una entidad que me parece curiosa porque apareció en uno de los capítulos de Doctor House, quien se haya visto la serie, que también se llama encefalitis de Dawson y ocurre 7 a 10 años después de haberse infectado por el virus del sarampión, más o menos ocurre, o la incidencia es de 1 en 10.000 a 100.000 y va a presentar un paciente con deterioro cognitivo y alteraciones en el comportamiento principalmente y pues el curso es agudo, ¿cierto? Puede incluso morir. En países subdesarrollados más frecuentemente se origina la queratoconjuntivitis que puede llevar incluso a ceguera y es un problema bastante complejo. Pero otras no tan frecuentes tenemos la hepatitis, las trombocitopenias y la coagulación intravascular diseminada, ¿cierto? Entonces, cuando en la literatura parece que cuando se asocia la clínica de sarampión con la coagulación intravascular diseminada, se le llamaba a este patrón sarampión negro, pero es muy raro actualmente. Ahora, el pronóstico del curso clínico. El sarampión no complicado es realmente autolimitado y dura 2 a 12 días. La desnutrición, la inmunosupresión y la mala salud pueden empeorar ese pronóstico y la enfermedad, llevando a más complicaciones o aumento de esta, ¿cierto? Ahora, en el embarazo. Uno dirá, bueno, ¿qué pasa en el embarazo? Porque, digamos, no está en el grupo TORCH, el sarampión. Es cierto. ¿Por qué? Porque no es teratogénico. Pero la madre que presente sarampión puede tener 2 casos. ¿Está inmunizada o no está inmunizada? Entonces, madre, la complicación más frecuente son neumopatías, entre ellas neumonía. El feto, incluso, o sea, no es teratogénico el sarampión, pero sí puede generar disfunción placentaria, eso llevando a aumento de prematuridad, puede generar bajo peso al nacer, asfixia perinatal, entre otras condiciones. Y el sarampión congénito es una entidad que puede presentarse en mujeres maternas que no hayan sido vacunadas y que presenten sarampión en su último trimestre de gestación, en sus últimas semanas de gestación, o en niños de madres que presenten sarampión que tengan la erupción 10 días después del nacimiento. Bueno, hasta 10 días. Realmente ya a partir de 14 se dice que no es un sarampión congénito, sino que es una infección postnatal, que se infectó de la madre de otra persona después del parto y no fue... porque el sarampión a partir del segundo o tercer trimestre ya puede pasar la placenta. Bueno, tratamiento, que es como lo último. Entonces, principalmente sintomático y de soporte. Esto tiene que quedar claro.
Hay mucho por hacer. Digamos que es una de las entidades que uno dice, bueno, pero la evidencia no ayuda tampoco. Lo importante es sintomático de soporte, como les dije, buena hidratación, apoyo nutricional importante, antipirético y aislamiento de contacto por aerosoles, ¿cierto? Ahora, la hospitalización va a determinar si el paciente presenta complicaciones graves. Uno dice, bueno, lo hospitalizo. Pero también hay otra ayuda que es el suplemento de vitamina A. La OMS es muy clara en esto y es darlo sí o sí. Principalmente en pacientes que sean de tercer mundo donde es muy frecuente la hipovitaminosis A, ¿cierto? En el post-Colombia encontramos la vitamina A en forma de acetato o palmitato de 50.000 unidades, vienen tabletas, grajeas o cápsulas. La OMS dice dar dos dosis, o sea, 2 días consecutivos. Primer día, una dosis, segundo día, otra dosis. Si es mayor de un año, de 200.000 unidades internacionales. Si es lactante, o sea, de 6 a 12 meses, de 100.000 unidades internacionales. Y tiene menos de 6 meses, de 50.000 unidades internacionales. Pero los niños, donde haya evidencia clínica de deficiencia de vitamina A, se recomienda entonces hacer una tercera dosis, 2 a 4 semanas después de haber ya resuelto el sarampión, de haber ya cursado con esta entidad, ¿cierto? Bueno, no hay algún antiviral que haya demostrado eficacia con el sarampión. O sea, que sea selectivo, que digamos antiviral, para el sarampión no hay. Pero Fitzpatrick y otra literatura mencionaban la ribavirina y el interferón alfa como una opción y que ha visto que in vitro ayuda a disminuir la carga viral del sarampión, ¿cierto? Ayuda a atacar este virus. La ribavirina como tal en Colombia se encuentra una presentación en tabletas, pero ya se les voy a mostrar. Quería que vieran que en otros países, por ejemplo, se comercializa que es el Viracide, se puede encontrar en muchas presentaciones, gotas de 40 miligramos en mililitro, cápsulas de 400 miligramos, solución inyectable de 100 miligramos por mililitro, incluso solución en jarabe de 100 miligramos en 5 mililitros. Pero en Colombia solo encontré esta presentación que es incluso comercial de Roche, que se llama Copegus, y en tabletas de 200 a 400 miligramos. No sé en realidad, de pronto la doctora Natalia me puede aclarar acá si este medicamento se utiliza. Pues realmente aquí los casos de sarampión que hemos tenido actualmente, pues no tenemos casos, sino que eran muchos atrás, tiempo atrás, pero no sé si en algún momento llegue a presentar un niño, tengamos la disponibilidad de este medicamento para darle a estos pacientes. Bueno, ahorita que ¿Quieres que termine la... responda de una vez o ahorita? Sí, doctora, como quiera, no hay problema. Gracias. Mira, porque la ribavirina pues está disponible en Colombia y pues como has dicho, la evidencia a favor de su uso es como contradictoria, pero lo que se recomienda es pues lo que hablan los expertos, porque no hay como ninguna revisión sistemática o metaanálisis que nos indique exactamente qué es lo que hay que hacer. Lo que dicen los expertos es que se debe usar en niños menores de 12 meses, en niños mayores de 12 meses y que tengan neumonía y que requieran pues ventilación mecánica invasiva, o en inmunosuprimidos. Esas son como las 3 grupos en los cuales está indicado el tratamiento con ribavirina para pacientes pues con sarampión. Perfecto, sí. Y también tenemos otra opción que se llama la profilaxis con inmunoglobulina en población de riesgo. Pues también podría ser otra opción en conjunto pues, con la ribavirina que nos comentó la doctora en qué condiciones, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver la vacunación de inmunoglobulina profiláctica, o sea, profilaxis exposición. Tenemos que tener en cuenta que se ha descrito que después de una exposición tenemos 2 panoramas, 72 horas después de la exposición y luego después de 72 horas de la exposición. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque se ha mostrado que la vacunación 72 horas inferiores al contagio, entonces nos van a ayudar a mitigar como tal o a evitar que aparezca esta enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico va a actuar mucho más rápido con la administración de la vacuna, va a generar una respuesta mucho más rápida que el periodo de incubación del virus salvaje, por así decirlo. Entonces sí se ha demostrado que ayuda la implementación de esta profilaxis. Ahora, después de las 72 horas ya no hay evidencia que nos indique la utilización de una vacuna. Entonces miren estos 2 parámetros. En la figura 4 ustedes observan entonces la decisión de profilaxis post-exposición cuando tengamos un contagio inferior a 72 horas y la figura 5 es contagio posterior a 72 horas. Me parece muy chévere porque va a determinar con la edad gestacional, perdón, la edad del lactante, qué curso vamos a definir. Entonces, por ejemplo, si es menor de 6 meses, si la madre está inmunizada, pues solamente vamos a vigilar porque no hay necesidad de darle ni inmunoglobulina ni incluso la vacuna, pues porque la madre le va a pasar anticuerpos que ella tenga por la leche materna. Los anticuerpos de la leche materna, realmente el periodo fundamental son 6 meses.
se ha demostrado que protegen en 6 meses. De ahí 6 meses a un año empieza a disminuir como tal la cantidad de anticuerpos contra sarampión que la madre le pasa al niño. Si la madre no está inmunizada, no se indica la vacuna porque pues, el niño tiene menos de 6 meses, se indica es inmunoglobulina o gamma-globulina intravenosa, ¿cierto? 6 días. Ahora, si es de 6 a 11 meses, el niño puede estar inmunodeprimido, tiene alguna condición no propia de sarampión, sino como tal ya de base. Entonces, sí, darle inmunoglobulina intravenosa 6 días. Si no está, entonces se puede dar la vacuna y esta vacuna que esta es un artículo francés, nos indica es la Rovax, que sería la que solo tiene el virus del sarampión, no es la triviral. La triple viral. Y si es mayor a 11 meses, entonces tenemos, y si el niño está, si la materna, perdón, está inmunosuprimida, o está inmunosuprimida el niño, entonces demos inmunoglobulina intravenoso 6 días, y si no tiene inmunosupresión, entonces lo que se puede dar es la triple viral, sarampión, paperas y rubéola. Ahora, si el contagio es mayor de 72 horas en ningún condición está indicada la vacunación como tal. El parámetro de menores de 6 meses es la misma que la de arriba. Vigilar si la madre está inmunizada y si la madre no está inmunizada, darle inmunoglobulina. Si el niño tiene de 6 a 11 meses, ahí ya no depende si está inmunodeprimido o no de la inmunoglobulina. Y si tiene más de 11 meses, entonces ahí igual darle inmunoglobulina si la materna tiene algún grado de inmunodeficiencia a un niño, y si no, entonces ahí realmente se espera a que cumpla el día calendario para poner la vacuna, porque ya no va a haber evidencia de la aplicación de esa vacuna que le sirva. Eso es como la profilaxis. Ya entrando a la última parte, que es la prevención de inmunización. Entonces, este es el PAI, ahí se los dejo para que estudien. Este es el actualizado el último, de diciembre del 2019, ¿cierto? Y miren que la vacuna que utilizamos en Colombia es la triple viral, la de sarampión, rubéolas y paperas, que se da a los 12 meses, un refuerzo a los 5 años, y ya. Eso es todo en conjunto pues con lo del sarampión, ¿cierto? Es una vacuna viva, atenuada contra el sarampión, y las contraindicaciones pues son muy claras en el embarazo, en que haya en personas que tengan anafilaxias o antecedentes de anafilaxias a neomicina e inmunosupresión, incluso, bueno, esto es algo que en Colombia no sé si esté muy estigmatizado, pero bueno, lo de las campañas antivacunas. La vacuna contra el sarampión, muchas personas y muchas poblaciones y grupos antivacunas dicen que puede estar asociada con autismo e incluso con algunas alergias, pero realmente la evidencia científica desmiente esto. No hay evidencia científica que asocie la vacuna de sarampión, rubéola y paperas con autismo. Es completamente segura. Y bueno, aquí dejarles la de los 5 años. Aquí podemos ver 12 meses, sarampión, rubéola y paperas. Y luego la de los 5 años, sarampión, rubéola y paperas, que es el refuerzo. Es importante este PAI, porque miren que igual acá les dejo para que estudien, cuando no se encuentre, y más que todo en el rural, niños o niñas con esquemas de vacunación tardíos, o sea, incompletos o que no se sepa, ahí nos dicen qué debemos hacer y qué debemos aplicar, dependiendo si está entre los 2 y 23 meses o los 2 y 5 años. Bueno, y decirles solamente que la OMS mencionó y dio un reporte de que en el 2018 alrededor de 20 millones de niños en todo el mundo no habían sido vacunados contra el sarampión. Esto es algo alarmante, y cada vez que pasa el tiempo vamos viendo que menos población se vacuna, y puede generar un rebrote de esta patología que realmente traía muchas complicaciones y mucha mortalidad en los niños, ¿cierto? Y ese es un artículo argentino, pues, donde ellos indican el control y la aplicación en su país de 2 dosis, igual que en Colombia, 12 meses y 5 años, pero una dosis 0 si está el niño entre 6 y 11 meses de edad y que se encuentre en distritos, o sea, en población que tengan casos de esta enfermedad. Entonces, si me encuentro, por ejemplo, en el distrito y en la ciudad de Buenos Aires y hay casos ahí, ellos recomiendan aplicarle en el niño, así no haya una exposición como tal. Bueno, la exposición de sarampión, como les mencioné, no es una contraindicación para la inmunización, y como les dije anteriormente, la vacuna puede brindar protección si se administra dentro de las primeras 72 horas de la exposición al virus. Es importante decirles que realmente no tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios más comunes es la fiebre, las reacciones locales, en el lugar donde se aplica esa inyección, y la erupción. Se ha descrito que puede haber una erupción morbiliforme transitoria 7 a 10 días después de la vacuna, que puede durar incluso 2 días, pero resuelve sin tratamiento. Esta es la bibliografía donde consulten la información. Antes de que se vayan, como mañana iba a ser la exposición de las fotos de los casos,
con la doctora Elena, pero se atrasó, o sea, se pospuso, mejor dicho, porque ya no puede. Igual yo les había dejado con las cartillas de estudio para que la estudien. Este video igual se va a subir a YouTube hoy, entonces para que la estudien. Sobre los diferenciales de las enfermedades exantemáticas de la infancia, acá tenemos el sarampión, la rubéola, teníamos la roceola, la varicela y el eritema infeccioso y la enfermedad mano-pie. Lastimosamente faltó la herpagina, pero bueno. También tenemos la mononucleosis y la escarlatina como otro diferencial. Y ya para dejarlos, los dejo con esta frase de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Y muchas gracias. No sé si la doctora tenga para complementar algo. Sí, muchas gracias, muy completa tu exposición, y estaba yo pues buscando acerca de los datos como de Colombia sobre la prevalencia de sarampión y encontré en el Instituto Nacional de Salud que en el periodo que va desde el 2018 hasta enero del 2020 se han reportado 452 casos de sarampión, o sea, y pues buscando mapas estamos como en un límite intermedio. Y la mayoría de los casos son importados precisamente por la crisis pues que está viviendo ahorita nuestro país vecino Venezuela, y pues llegan niños no vacunados y muchos de esos llegan infectados y también infectan por la alta contagiosidad pues a otros niños a su alrededor. Entonces, para tener en cuenta que en ese periodo de 2 años van 452 casos. Y en este año, en lo que va del año, pues como el Instituto Nacional de Salud saca como unos reportes epidemiológicos por semanas, hasta el momento van aproximadamente pues 155 casos sospechosos, de los cuales se han podido descartar 82 y 73 siguen pues como activos. Entonces vemos que a pesar de que no es tan prevalente, digamos, como era antes de la inmunoprofilaxis, siguen habiendo casos, entonces nos pueden llegar a, pues, a urgencias, a consulta, ese tipo de pacientes. Lo otro que quería pues como hablar era sobre las manifestaciones clínicas, tener en cuenta pues que las manchas de Koplik se localizan sobre todo alrededor de los segundos molares superiores e inferiores, entonces para que también lo tengan en cuenta. Y los describen como granos de arena precisamente porque son como unos punticos blancos con el halo eritematoso. Lo otro, en cuanto al rash, morbiliforme, maculopapular, decir que no es pruriginoso, en general pues es asintomático, va a iniciar en la frente y en la región retroauricular, eso es como la localización más frecuente de inicio y tiende a confluir en estas zonas y ya se va a diseminar centrífugamente, como pues lo dijo Gustavo, rápidamente a cuello, tronco, extremidades, y este rash va a durar aproximadamente 4 a 5 días. Y todo el cuadro clínico pues del sarampión dura aproximadamente 10 días y como bien pues lo mostró Gustavo, va a dejar una descamación pues residual. Y listo, eso era pues como lo que tenía para decir al respecto, pero muchas gracias, estuvo muy completo. Muchas gracias, doctora.